Tome su Biblia y ábrala en Lucas, en el capítulo 19. Lucas capítulo 19. Si a usted le preguntaran por qué vino Jesús a la tierra, ¿por qué vino Jesús a la tierra? Escuche bien la pregunta. ¿Por qué o para qué vino Jesús a la tierra? ¿Qué usted respondería? ¿Qué usted respondería? Creo que en la porción de la palabra de Dios a la cual estaremos dando lectura, Jesús nos va a refrescar. Diga conmigo Jesús. Jesús nos va a refrescar la memoria. ¿Qué va a refrescarnos Jesús? La memoria. En relación o en respecto para qué vino Jesús a la tierra. He titulado lo que voy a compartir con ustedes en esta mañana, la esencia del Evangelio. La esencia del Evangelio. Ese es el título, la esencia del Evangelio. ¿Cuál es el título? La esencia del Evangelio. Vamos a estar viendo básicamente que un encuentro con Jesús, un llamado por parte de Jesús y cambio a través de la fe en Jesús son partes esenciales del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que sin más demora, vamos a la palabra de Dios y vamos a estar atendiendo en este momento al encuentro con Jesús. El encuentro con Jesús. ¿Qué es lo que vamos a atender? El encuentro con Jesús. Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículos del 1 al 10. El encuentro con Jesús, versos del 1 al 4. Jesús entró en Jericó y comenzó a pasar por la ciudad. Había ahí un hombre llamado Zaqueo. Era jefe de los cobradores de impuestos de la región y se había hecho muy rico. ¿Cómo era Zaqueo? Muy rico. Zaqueo trató de mirar a Jesús, pero era de poca estatura y no podía ver por encima de la multitud. Así que se adelantó corriendo y se subió a una higuera sicómoro que estaba junto al camino, porque Jesús iba a pasar por allí. Es Jesús, mis queridos amigos y hermanos, es Jesús, ¿quién? Jesús. Es Jesús quien inicia el encuentro con Zaqueo. Leemos que él entra en Jericó y él comienza a caminar por la ciudad. Jesús está consciente de que en su paso en esta ciudad él se va a encontrar con un hombre que se encuentra con mucha necesidad. Y cuando hablamos de encontrarse con mucha necesidad, no estamos hablando de necesidad económica, estamos llamando de necesidad espiritual. ¿Qué clase de necesidad? Espiritual. Todos los hombres nos encontramos en la misma situación de Zaqueo. Nos encontramos en una necesidad espiritual. ¿Cuál es nuestra necesidad? Espiritual. La necesidad de todo hombre es una necesidad espiritual. Cuando yo estaba haciendo la lectura, yo les pregunté a ustedes en relación a Zaqueo y ustedes me dijeron que él era muy rico. Eso fue lo que se les quedó a ustedes de la descripción que nos da el versículo 1 y el versículo 2 en relación a Zaqueo. Pero no solamente nos dice que él era un hombre muy rico, se nos dice en la descripción que él era el jefe de los cobradores de impuestos. Él era el principal de los cobradores de impuestos. Pero lo que más nos impacta a nosotros los seres humanos es la posición económica del ser humano.
Eso es lo que cautiva nuestra mente, lo que roba nuestro corazón. Las posesiones terrenales. ¿Saben que lo que cautiva el corazón de Dios no son las posesiones materiales? Lo que cautiva el corazón de Dios es la condición del corazón del hombre. ¿Qué es lo que cautiva a Dios? La condición del corazón del hombre. Eso es lo que cautiva a Dios. Eso es lo que le llama la atención al hombre en el ser humano. La condición del corazón. Y Jesús sabe cuál es la condición en el corazón de Zaqueo. Jesús sabe cómo está Zaqueo, cómo se encuentra Zaqueo, y es él quien inicia su recorrido por aquella ciudad donde se encuentra Zaqueo. Leemos que él inicia este encuentro porque él ve la necesidad en el tenebroso corazón de Zaqueo. ¿Cómo es el corazón de Zaqueo? Tenebroso. Nos lo dice el pasaje. El pasaje nos dice que Zaqueo era un jefe de cobradores de impuestos en la región en la cual él vivía y se había enriquecido a costa de su trabajo. Se había enriquecido no porque hacía un trabajo honesto, sino porque hacía un trabajo sucio. Se había enriquecido porque él robaba al pueblo. De ahí provenía su riqueza. De ahí fluía su riqueza. De ahí provenía su posición social. Porque sí es cierto, él disfrutaba de una posición social. Era rico. Por consiguiente, las personas que estaban en su mismo nivel económico lo veían bien. Por consiguiente, Zaqueo era un hombre aceptado en la sociedad que se encontraba en ese mismo nivel económico. Pero si hay algo que nosotros no podemos perder de vista es de que el corazón de Zaqueo necesita de Cristo. ¿De qué necesita el corazón de Zaqueo? De Cristo. El corazón de Zaqueo necesita de la luz de Cristo, necesita de la presencia de Cristo. Y hay algo que inquieta a Zaqueo para acercarse a Jesús. Ese algo es, mis hermanos, el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué es? El Espíritu Santo de Dios. La presencia del Espíritu Santo de Dios aquí en la tierra sirve para inquietar a los hombres a acercarse a Dios. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Inquietar el corazón de todo ser humano, absolutamente de todo ser humano, para que se acerque a Dios. Y Zaqueo se sube en un árbol. Se nos dice que era de poca estatura, lo que algunos de ustedes se referirían como un chaparro. Algunos de nosotros nos creemos ser altos, mas no sabemos que aquí todos estamos en la categoría de chaparros. Él era un hombre de poca estatura. Y se sube a un árbol para lograr ver a Jesús pasar por aquel camino. ¿Saben, mis hermanos? Podemos deducir de que una de las razones por las cuales Jesús vino a la tierra es para tener un encuentro con cada uno de nosotros. Jesús vino a la tierra para tener un encuentro con cada uno de nosotros. Esa es una de las muchas razones por las cuales Jesús vino a la tierra, para tener un encuentro contigo, para tener un encuentro conmigo. Y esto es esencial en el Evangelio de Jesucristo. Eso quiere decir que forma una parte importante en el Evangelio de Jesucristo.
De lo contrario, Él, Dios, no se hubiese encarnado, no se hubiese hecho hombre en la persona de Jesús. Jesús, mis queridos hermanos, Dios encarnado, vino a esta tierra para tener un encuentro personal con cada uno de nosotros. ¿Qué clase de encuentro? Personal. Jesucristo quiere tratar con cada uno de nosotros a un nivel personal. Jesucristo quiere tratar con nuestro pecado a un nivel personal de la misma manera como trató Él con el pecado de Zaqueo. ¿Cuál era el pecado de Zaqueo? Ser ladrón, ser un estafador. A Zaqueo le faltaba honestidad, no era íntegro. Vamos entonces, después de haber visto la primera razón por la cual Jesús viene a esta tierra y es la de tener un encuentro con todo ser humano, vamos a ver la segunda razón por la cual Jesús viene a esa tierra y es el llamado de Jesús. Vamos a ver el llamado de Jesús de los versículos 5 al 7. Cuando Jesús pasó, miró a Zaqueo. Y esto es muy importante. Jesús pudo haber ignorado la presencia de Zaqueo. Jesús pudo perfectamente haber pasado por alto la presencia de Zaqueo. Pero recordemos que Jesús está pasando por ahí para tener un encuentro con Zaqueo. Y leemos que Él mira a Zaqueo y no solamente nota la presencia de Zaqueo, sino que Él llama a Zaqueo. ¿Qué hace Jesús? Llama a Zaqueo. Jesús llama a Zaqueo. Leemos ahí que Él lo llama por su nombre. ¿Cómo es posible que Jesús llamase a este hombre por su propio nombre? Es posible que Jesús llamase a Zaqueo por su propio nombre porque este encuentro ha sido planeado desde la eternidad por Dios mismo. Jesús ha planeado ese encuentro con Zaqueo. De la misma manera como Jesús ha planeado un encuentro contigo de antemano, desde la eternidad, Dios había planeado encontrarse contigo, encontrarte en un punto en tu vida. Y Jesús llama a este hombre por su nombre. De la misma manera como Él lo hizo cuando tuvo ese encuentro contigo, o de la misma manera como lo puede estar haciendo en este momento. Zaqueo le dijo: baja enseguida. Debo hospedarme hoy en tu casa. Zaqueo bajó rápidamente y lleno de entusiasmo y de alegría. ¿De qué estaba lleno Zaqueo? Increíble. Increíble. Creo, esta es mi opinión. Creo que en ese momento en el cual Jesús pronunció el nombre de Zaqueo para que él se bajara del árbol, creo que en ese momento Zaqueo tiene su encuentro personal con Jesús. Solamente así puedo explicar lo que leemos aquí, de que él se bajó de aquel árbol con entusiasmo y alegría. Esa frase, entusiasmo y alegría, describe la experiencia de un hombre o de una mujer que ha tenido un encuentro personal con Jesucristo. Entusiasmo y alegría. Y se baja aquel hombre y dice que lleva a Jesús a su casa. ¿A dónde lo lleva? A su casa. ¿Llevaría usted a su casa a ese individuo que se para aquí en la Hitch, en el supermercado del pueblo, con un letrerito que dice: tengo hambre, trabajo por comida? ¿Lo llevaría usted a su casa? No, ninguno de nosotros llevaríamos a ese hombre a nuestra casa. Llevaríamos nosotros al individuo que se para allá en un Berry Road y la
I-75 con el mismo letrerito. No tengo casa, tengo frío, tengo hambre, trabajo por comida. ¿Lo llevaríamos a nuestra casa? No, no lo llevaríamos a nuestra casa. Ahí están, en la misma esquina, los mismos hombres, sosteniendo el mismo letrerito. Pero tú y yo leemos de que Zaqueo llevó a Jesús a su casa. Zaqueo llevó a un extraño a su casa. Zaqueo llevó a aquel hombre que solamente había oído de él rumores. ¿Qué había oído de él? Rumores. Zaqueo había oído rumores en relación a las cosas que Jesús andaba haciendo por ahí. Pero debido a esas cosas que Zaqueo escucha en relación a Jesús, él logra deducir que Jesús no es cualquier hombre. Jesús no es cualquier maestro. Jesús no es cualquier revolucionario. A través de las cosas que Zaqueo, de los rumores que Zaqueo logra escuchar en relación a Jesús, él logra deducir que Jesús es el Mesías. Y procura entonces ver a Jesús. Y Zaqueo lleva a Jesús a su casa, versículo 7, estamos en Lucas 19, verso 7, pero la gente, siempre la gente tiene que ver, siempre la gente tiene que opinar, siempre la gente tiene que decir, siempre la gente tiene que meterse. Pero la gente estaba disgustada y murmuraba. ¿Cómo estaba la gente? Qué interesante es el ser humano. Qué interesante somos nosotros. En lugar de alegrarnos por la dicha, por la alegría, se nos dice que Zaqueo estaba entusiasmado y estaba alegre. En lugar de gozarse juntamente con Zaqueo, leemos que estaban disgustados y estaban murmurando entre sí, entre ellos. Fue a hospedarse en la casa de un pecador de mala fama. Murmuraban de Zaqueo, murmuraban de Jesús. Murmuraban de Jesús que él había ido a meterse a casa de un hombre de mala reputación. ¿Qué clase de reputación tenía Zaqueo? Mala reputación. Mis hermanos, esto nos debe de llevar a pensar en que el llamado de Jesús, después de que Jesús tiene su encuentro con Zaqueo y lo llama personalmente, el llamado de Jesús es para todo hombre pecador. El llamado de Jesús es para todo hombre pecador. El llamado de Jesús es para todos aquellos que lamentablemente disfrutamos de mala fama. ¿Usted se cree un hombre de mala fama? Lo soy. Jesús vino por usted. Miren, que esto no se nos olvide. Que esto no se nos olvide. Jesús vino por los hombres pecadores y de mala fama. ¿Tenían razón en lo que ellos estaban murmurando? Sí, tenían razón. ¿Estaba mal hecho lo que ellos estaban haciendo? Sí, estaba mal hecho. Porque lo estaban murmurando entre ellos. No lo expresaban, no lo decían abiertamente. Pero tenga en cuenta, mi querido amigo, mi querido hermano, de que Jesús vino por el hombre pecador, por el hombre de mala fama. Y si hay algo que usted y yo debemos de apreciar, de valorar de Jesús, es que Él estuvo dispuesto a arriesgarlo todo por el hombre pecador. Jesús estuvo dispuesto a arriesgarlo todo, a perderlo todo por usted y por mí. ¿Lo soy? Tanto así que Él perdió su vida en la cruz del Calvario.
Él murió en la cruz del Calvario. Jesús murió en la cruz por los hombres pecadores y de mala fama. Jesús murió por usted y por mí. En el momento en que a usted y a mí se nos olvide la razón por la cual Jesús vino a morir en la cruz del Calvario, corremos el riesgo de entonces caer en una religiosidad vacía, en una religiosidad manchada, en una religiosidad corrupta. Corremos el riesgo entonces de, a partir de ese momento, de olvidar de dónde el Señor nos ha sacado, desagradar a Dios. Porque el escritor de Hebreos dice de la siguiente manera: sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Sin fe en quién? En Jesucristo. ¿Sin fe en qué? En la obra de Jesús en la cruz del Calvario. ¿Sin fe para qué? Para que Él nos redimiese de nuestra condición de hombres pecadores y de mala fama. Y déjenme decirle, mis hermanos, que Jesús continúa llamando al hombre pecador. ¿Qué es lo que Jesús continúa haciendo? Si hay algo que Él no ha dejado de hacer, es continuar llamando al hombre pecador. Jesús continúa llamando a todos al arrepentimiento. ¿A qué nos llama Jesús? Al arrepentimiento. A todos. Y cuando digo a todos, es a aquellos que no han confiado en Él como el único y suficiente Salvador, y aún a nosotros que hemos confiado en Él como nuestro único y suficiente Salvador. Tenemos mucho de qué arrepentirnos. Los oigo. Tenemos mucho de qué arrepentirnos. Los oigo. Hay mucho de qué arrepentirse, mi hermano, mi hermana. Diariamente tenemos que hacerlo. Corremos el riesgo de ser como una de las iglesias en Apocalipsis, que se nos enfríe el corazón. Hace frío afuera, ¿verdad? Venía manejando ahí por la 15 Avenida y vi el campo de Blueberry. Tomé foto, lleno de hielo, y me bajé. Ahí se me quitó el frío. Me bajé a tomar fotos. Me bajé y tomé la foto, no sentí frío, y la subí en mi muro de Facebook y compartí algunas con ustedes ya en WhatsApp, para que se animaran a venir más rápido. Corremos el riesgo de que nuestro corazón, si no nos arrepentimos, corremos el riesgo de que nuestro corazón se convierta como ese campo frío de Blueberry, indiferentes a las cosas de Dios. Si hay algo que Jesús continúa haciendo, es llamando al hombre pecador a que se arrepienta. Número tres, tercera razón por la cual Jesús vino a esta tierra. El resultado de la fe en Jesús. El resultado de la fe en Jesús, versículos del 8 al 10. Versículos del 8 al 10. Mientras tanto, Zaqueo se puso de pie delante del Señor y dijo, por favor, visualice esto: la casa de Zaqueo está llena de gente. La casa de Zaqueo está llena de invitados. Y en esa casa están invitados juntamente con Jesús y sus discípulos aquellos hombres y mujeres que disfrutan de la misma condición social de Zaqueo y que comparten las mismas fechorías sociales. Sí, porque déjenme decirles que en los niveles sociales el robo es igual en todos los niveles. Lo vemos en el mundo de la política. Nada más que los políticos roban al grueso, a lo gordo, a lo grande. Juntamente con Zaqueo están compartiendo el hecho de que Jesús ha aceptado la invitación de Zaqueo. No es Zaqueo quien lo invitó. Recuerde que es Jesús mismo quien se ha invitado.
Y esto es algo que usted y yo no podemos perder de vista. Jesús se invita. Jesús viene. Él toma la iniciativa para tener ese encuentro con el hombre. Juntamente con Zaqueo están aquellos que comparten las mismas fechorías, los mismos pecados. Mientras tanto, Zaqueo se puso de pie delante del Señor y dijo, y es delante de ellos que Zaqueo se pone de pie y dice lo siguiente: sin miedo. ¿Por qué sin miedo? Porque él tiene entusiasmo y alegría. ¿Por qué tiene entusiasmo y alegría? Porque ha tenido su encuentro con Jesús. Sin miedo. Sin miedo él se pone de pie y exclama lo siguiente: Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres, y si estafé a alguien con sus impuestos, le devolveré 4 veces más. Jesús responde: la salvación ha venido hoy a esta casa, porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham, pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. Mis hermanos, el resultado de la fe en Jesús, primero, es la salvación de su alma. El resultado de la fe en Jesús como el único y suficiente Salvador es la salvación de su alma. No solamente Jesús salva al hombre de la condenación eterna, del infierno. Jesús también salva al hombre de sus pecados. ¿De qué nos salva? De nuestros pecados. Ahora tenemos que entender qué significa que Jesús nos salva de nuestros pecados. Significa que nos salva de un estilo de vida que antes ofendía a Dios constantemente, a un estilo de vida que agrada a Dios constantemente. Eso significa que Jesús nos salva de nuestros pecados. Y esto nos lleva a lo segundo que sucede en el Evangelio. Lo segundo que sucede cuando ponemos nuestra confianza en Jesús como el Salvador. Lo segundo que sucede es la transformación. ¿Qué sucede? La transformación. De ser egocéntrico a ser empático. De ser egocéntrico a ser empático. Fíjense bien, leíamos en el versículo 2 que Zaqueo era un hombre muy rico. ¿Cómo era Zaqueo? Un hombre muy rico. Y ahora nosotros leemos en el versículo 8 que Zaqueo le dice a Jesús: Señor, voy a darle la mitad de mi riqueza a los pobres. Lo que usted y yo leemos en el versículo 2, cuando leemos que Zaqueo era un hombre muy rico, es que Zaqueo era un hombre que estaba cómodo económicamente, pero no compartía con el necesitado de sus riquezas. No estaba interesado en proveer para las necesidades de los menos afortunados. Le era incómodo, le era molesto tener que meterse la mano en el bolsillo para compartir con aquellos que tenían problemas económicos, que tenían problemas sociales. Vemos entonces, cuando leemos en el versículo 2 que Zaqueo era muy rico, es que Zaqueo es un hombre egocéntrico. ¿Qué clase de hombre? Que solo piensa en sí mismo. Todo es para él, todo es para mí, todo, que venga todo para mí. Pero él dice: voy a compartir de la mitad de mis riquezas y se la voy a dar a los pobres. Es movido a ser un hombre empático. Esto quiere decir a interesarse por la necesidad de los menos afortunados. Es movido el encuentro que él tiene con Jesús, digo yo, en aquel árbol, lo transforma, lo cambia, lo renueva,
lo hace completamente un hombre nuevo, de modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas, he aquí todas son hechas nuevas. Un hombre nuevo, un hombre completamente nuevo. Y déjeme decirle, en esta misma frase del versículo 10, que sale de la boca misma de Jesús, ¿cómo yo podría resumir cuál es la esencia del Evangelio? ¿Cuál es lo más importante del Evangelio? Dicho por Jesús. Léalo conmigo ahí en su Biblia, en el versículo 10. Estamos en Lucas 19, verso 10. Lucas 19, verso 10. Diga conmigo Lucas 19, verso 10. Esta declaración, esta afirmación por parte de Jesús es la esencia del Evangelio. Es lo más importante del Evangelio. Pues el Hijo del Hombre, vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. ¿A quién vino a buscar Jesús? A los que están perdidos. ¿A quién vino a salvar Jesús? ¿Hay alguien que está perdido aquí? Si alguien está perdido aquí, eso quiere decir que no ha puesto su confianza en Jesús como el único y suficiente Salvador. Déjame decirte que Jesús no vino a señalarte, Jesús no vino a juzgarte, Él no vino a condenarte, vino a buscarte para salvarte. A eso vino. Y si ya tú has puesto tu confianza en Jesús como el único y suficiente Salvador, déjame decirte que es importante que nosotros demos pasos de acción. Que no nos quedemos, que no nos conformemos con el conocimiento de lo que hemos escuchado, sino que lo llevemos a la acción. ¿A qué tenemos que llevar? A la acción. Vamos a los pasos de acción. Paso de acción número 1. Primer paso de acción. Decíamos en el punto número 1, hablando del encuentro con Jesús con Zaqueo, que Jesús ha venido a tener un encuentro con cada uno de nosotros. Entonces, el primer paso de acción es tenga su encuentro diariamente con Jesús. Tenga su encuentro diariamente con Jesús. ¿Cuál es el primer paso de acción? Tener un encuentro diariamente con Jesús. Literalmente, si usted quiere, vaya y encarámese en el árbol del patio de su casa. A veces necesitamos hacer cosas así, drásticas, radicales, que marquen nuestra vida. Enciérrese en el baño, si ese es el lugar más cómodo, o debajo de la cama. Vaya, camine en un parque. Dele la vuelta al patio de su casa. Como sea, donde sea, a la hora que sea, pero asegúrese de tener un encuentro diario con Jesús. Un encuentro en el cual usted sea llenado de entusiasmo y alegría, como lo fue Zaqueo. ¿Lo soy? Amén. Porque así es como el creyente en Cristo está llamado a vivir con entusiasmo y con alegría. Paso de acción número 2. Paso de acción número 2. Ponga atención al llamado de Jesús. Ponga atención al llamado de Jesús. Sí, porque en ese encuentro diario Jesús le va a hablar. ¿Qué va a pasar? Le va a hablar. Jesús va a hablarle a usted de la misma manera que le habló a Zaqueo. A Zaqueo le dijo: ven, bájate de ahí, voy a tu casa. Ponga atención a la voz de Jesús. Diariamente Jesús le habla a usted, diariamente Jesús habla conmigo y nos pide que vayamos con Él. ¿Qué nos pide? Que vayamos con Él. Ponga atención al llamado de Jesús. Tercer paso de acción. Comparta con otros
comparta con otros el resultado en su vida por confiar en Jesús. Comparta con otros el resultado en su vida por confiar en Jesús. Repito, el tercer paso de acción: comparta con otros del resultado en su vida por confiar en Jesús. Sí, porque esta es la esencia del Evangelio. Recuerde que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Recuerde, mi querido hermano y hermana, que es importante que usted y yo le dejemos saber a otros que antes estábamos en la misma condición en la cual ellos están. Estábamos perdidos, condenados, sin esperanza. Pero Jesús, en su gracia, en su misericordia, nos llamó. ¿Qué hizo Jesús? Nos llamó y nos ha ido transformando a través del tiempo. ¿Qué ha ido haciendo Jesús? Nos ha ido cambiando. Y no quiero decir que nos ha ido haciendo mejores. No nos equivoquemos. Nos ha ido haciendo conforme a su imagen. Porque eso es lo que Él quiere, que nos parezcamos a Él. Miren, mi hermano, miren, mi hermana, si algo importantísimo en este día es que usted y yo, en nuestro caminar, nos parezcamos cada vez más a Jesús, mansos y humildes. ¿Cómo debemos de ser? Mansos y humildes, no mensos. Mansos y humildes, como Jesús. Comparta con otros del resultado en su vida por confiar en Jesús. Esta es la esencia del Evangelio. Y así es como usted y yo estamos obedeciendo la gran comisión. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quiero invitarle a que cierre sus ojos en este momento. Vamos a tener una palabra de oración. Le invito, cierre sus ojos, cierre sus ojos. Usted es ese Zaqueo. Y Jesús quiere tener su encuentro con usted. Cierre sus ojos. Vamos a orar.